Comienza la política, que me encanta, porque la verdad es que me encantan estas polémicas. Oye, como cada día lunes amanecimos con la encuestitis aguda. Mauricio Morales, ¿cómo anda la cosa en términos de estadística? ¿Qué tal, José Antonio? Bueno, no han existido grandes variaciones a primera vista. Sin embargo, como vamos a ver acá, hay tres cuestiones que me gustaría resaltar, José. La primera son las diferencias que se han producido respecto a 6 semanas atrás, en que los dos candidatos que ocupaban las dos primeras posiciones sumaban cerca del 60%, hoy día están sumando poco más del 50%. Primera evidencia. Segunda evidencia, que la distancia entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, comparada con la encuesta del 14 de agosto, es decir, hace un mes, se ha reducido de 15 a solo 7 puntos porcentuales. Y es una cuestión que debemos examinar, pues podría transformarse en una tendencia. Y en tercer lugar, que la porción de personas que no sabe, no contesta o no le gusta ningún candidato, es solo del 7%, lo que va en contra de lo que sucedió el año 2021, que a estas alturas, José, era un 26% de personas que decían no me gusta ninguno, no voy a votar, voto nulo, claro, voto blanco. Había más universo de indecisos de donde poder, digamos, extraer votantes. Miremos un poquito el escenario con los números ya en la lámina de Cadem Plaza Pública. Bueno, hay varias encuestas dando vueltas. Sí. Nosotros escogemos esta, pero puede también... Tiene la de la Cosa Nostra. Está la Panel Ciudadano, la Panel Ciudadano, la Criteria, en fin. Ahí está, 26, 25, básicamente que hay un empate y desde hace un rato importante ahí. Qué raro, ¿eh? O sea, no qué raro en realidad, pero ni uno de los dos ni crece ni se contrae. Sí, eso diría yo que es una de las principales noticias, José, por lo siguiente. Como lo comentaba al principio, estas dos candidaturas eran mucho más fuertes hace un mes que ahora, y uno podría haber esperado lo contrario, es decir, que mientras más pasara la campaña, más fuertes serían ambas candidaturas. Sin embargo, su poder electoral ha retrocedido en promedio del 60 al 50% si lo sumamos, tanto a Jara como a José Antonio Kast. Luego, José, si bien José Antonio Kast está marcando 25, hace un mes estaba más cerca de los 30. Lo propio con Janet Jara, que en su minuto llegó a marcar 31 puntos. La diferencia está fundamentalmente acá. Claro, hace un mes Evelyn Matei marcaba 11 puntos, ahora está marcando 18 puntos. Y como te decía, la diferencia con Kast era de 15 puntos hace un mes y ahora es solamente de 7 unidades. A ver, pero viendo el panorama así, tal como lo tenemos en esta primera lámina, la verdad es que la posición de Kast y la posición de Jara no son comparables. No. O sea, yo veo mucha gente muy contenta en redes sociales por la posición de la candidata del oficialismo, y está muy bien, digamos, porque indiscutidamente lleva una delantera, pero lleva una delantera bastante frágil y una delantera bien mañosa. ¿Hacia dónde crece Jara acá? Ya, Jara no tiene mayores chances de crecer más allá de lo que marca el gobierno. El gobierno marca cerca de 30, 32 puntos según la encuesta que estemos mirando. Ella está en el tope, efectivamente. ¿Y de dónde crece en el resto de la muestra? Claro, ese es uno de los límites que ella tiene. Y la ventaja, eso sí, José, que a diferencia del votante de derecha que tiene como opción a Kast, Matei, Kaiser e incluso Parisi, la ventaja de Jara es que no tiene una competencia desde la centroizquierda que amague ese piso o techo a estas alturas en torno al 26, 28%. Y perdón, además, el no sabe, no contesta, es bajo. Es bajísimo. Es bajo, o sea, tampoco podríamos decir, bueno, hay un gran universo de electores que aún no toma la decisión, o de indecisos, o desafectados, donde la candidatura de Janet Jara podría eventualmente generar algún tipo de seducción. Entonces, yo veo a mucha gente muy feliz por Janet Jara y está muy bien, digamos. O sea, cada uno puede expresar como quiera su emoción frente a esta elección. Pero en términos matemáticos, no sé, te lo pregunto tú, que eres mucho más entendido que yo, de hecho. Yo veo esto bastante desolador para Janet Jara. O sea, a no ser que... No sé, es que no sé si se pueden sumar lineal, pero también una candidatura progresista como la de Marco o la de Eduardo Artés tampoco endosan un porcentaje sustantivo. Entonces yo digo, ¿de dónde va a aparecer en esta torta? En esta torta, por favor, solamente en esta torta,
de CADEM, ¿de dónde podrían aparecer los votos para que ella gane en balotaje? Claro, en segunda vuelta ya la discusión es distinta. No hay ninguna encuesta, por lo menos yo no conozco ninguna encuesta que muestre a Janet Jara como una figura competitiva frente a algunos de los dos candidatos de derecha y centro-derecha que tienen mayores opciones de avanzar a la segunda vuelta. No hay forma por ahora de que eso se dé según las encuestas de opinión. En primera vuelta, José, un dato relevante, fíjate, que no tiene que ver con encuestas, pero sí con datos electorales más oficiales y duros, es que, claro, la coalición de Janet Jara, si tú sumas o consideras el porcentaje de población gobernada por los alcaldes de la coalición, es cerca del 40%. ¿Tampoco está votando por ella? Claro, tienen el 45% de los concejales, tienen la mitad de los gobernadores, y tú dices, bueno, ¿pero con dónde esas cifras... Claro, con esas cifras ella debiese estar más cerca de los 40 puntos que de los 20 o 30 Ahora, puntos. claro, uno podría desconfiar de CADEM, uno puede desconfiar de esta y de tantas otras encuestas y evidentemente hay un margen como de suspicacia que está perfecto, tampoco me voy a meter ahí, cada uno sabe lo que siente, pero estamos trabajando con estos números que son los únicos que tenemos básicamente, ¿no? Claro, yo te complemento con los datos oficiales para entender mejor. Ok, no me quiero salir de Jara aún. En este contexto, donde hay poco espacio para crecer, donde pareciera que está todo de alguna u otra manera repartido, donde el porcentaje de personas indecisas es bastante bajo respecto al resto de la muestra, ¿a quién le habla Janet Jara? Sí, ¿A quién convoca? ¿Convoca a los señores que van a votar por Matei? ¿Convoca a los señores que van a votar por Parisi? Convoca, evidentemente, esto lo tiene dado, el 1% que marca Marco, pero... No sé, o sea... ¿Para segunda vuelta? No, en general. ¿Cómo crece? ¿A quién le habla? ¿A quién invita? Porque aquí ya tiene 26, 28 ya. Ok, digamos que el apoyo del gobierno está con ella. Está una diferencia de 2 o 3 puntos. El presidente tenía 31, 32 ya. Ok. Sí, exacto. Ese margen podría ser interesante, pero eso lo tiene ella por defecto también. Así es. ¿Cómo suma? No cómo suma en la calculadora, cómo suma en su discurso, desde dónde se para, a quién le habla. Sí, eso está mucho más complicado. Bueno, ella tiene atributos que se supone que podría movilizar electores, pero no estamos en época de atributos, no estamos en 2005, cuando la presidenta Bachelet, ¿te acuerdas? Que vía atributos llegó al poder sin desconocer todas las cualidades técnicas que pudo haber tenido en ese momento. Hoy día la gente está buscando un hacedor de cosas, un ejecutor, más que una persona que distribuya o presente atributos individuales. Está muy difícil para ella seguir avanzando, por ejemplo, hacia votantes moderados. Te daba el dato la semana pasada, si uno mira la encuesta CEP, cerca del 40% se define como de centro, pero ese no es un centro político como lo conocíamos en los 90. Es un centro mucho más elástico y en ese sentido es en el que Jara está más anclada a los votantes de izquierda que a los votantes de centro-izquierda. Exacto, tampoco un centro que ella, donde ella se mueva muy cómoda. No, evidentemente. Seamos honestos, sí. O sea, no es un centro que a ella le quede, es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Y lo digo no estoy haciendo un juicio de valor, pero efectivamente ella viene y habla al mundo progresista y al mundo, digamos, del gobierno y de la transformación y de la lucha y de la resistencia social, económica, en fin. Entonces, me parece que la tiene difícil en la torta. Ahora, no solamente en CADEM, sino que en las otras encuestas que tuviste el fin de semana, ¿hay una suerte de contracción de la candidatura de Kast o no? Sí, hay una suerte de contracción y algunos lo interpretan como una especie de estabilización. Me dio sed, me traen una bebida, por favor. De estabilización. Tengo mucha sed. Es me da decir, sed este tema. Que no ha seguido presentando un alza, ya conocemos más o menos, al parecer, según las encuestas, quiero subrayar, ya conocemos el techo de Kast, que podría estar entre el 30 y 31%, y estamos probablemente asistiendo a su piso, que podría ser de 25% o en torno a esa cifra. El punto está en si ese piso es perforable para Evelyn Matei, es decir, si es que ella puede ir por el votante más duro de José Antonio Kast, que es lo que le está faltando para hacer de esta elección una elección competitiva, al menos por el segundo lugar. Ahora, uno podría sumar linealmente los 8 puntos de Kaiser, con lo cual él llegaría a los 34. También los de Matei los tiene de alguna manera, se le pueden fugar algunos, al blanco y al nulo, pero tiene algunos de ellos, digamos. Más algo de Parisi. O sea,
la calculadora les favorece, digámoslo. Claro, para la derecha esta es la verdadera final, es decir, para ellos el que gane de los candidatos de derecha o el que avance a la segunda vuelta va a ser el próximo presidente de la República ceteris paribus, es decir, manteniendo todo lo otro constante, y si adicionalmente consideramos que las encuestas de segunda vuelta, llevado a base 100, dan 60-40. ¿Qué te dice a ti que estos números estén no invariables, pero con un margen de variación muy estrecho desde hace muchas semanas? Claro, es que ahí hay dos formas de medir esto, José. La primera es observando las cifras, ¿verdad? Y uno dice, bueno, hubo un 26 contra un 25, no es una gran variación. Sin embargo, estos números pueden esconder una altísima variación interna, tal como lo reportó la encuesta Panel Ciudadano. Fíjate por qué es importante esa encuesta. Esa encuesta es un panel, entrevista siempre a las mismas personas. Y ellos llegaron a la conclusión de que si bien el volumen podía ser exactamente igual entre una semana y otra para un determinado candidato, uno de cada 4 votantes se movilizaba, cambiaba de un candidato a otro sin alterar las cifras totales. Es decir, al parecer hay un movimiento interno que no capturan encuestas como CADEM, que son encuestas que arman una muestra semana a semana, pero que sí capturan las encuestas que hacen en formato de panel, que son siempre las mismas personas. Respecto a Matei, ¿podría eventualmente generarse un voto oculto, que haya gente de izquierda que diga, mira, ante este escenario, donde es muy probable que gane Kast en segunda vuelta, para evitar un triunfo de la derecha extrema, de abandono a Jara, la abandono a su suerte, y con el estómago en la mano, voto por Evelyn Matei? ¿Puede pasar? Porque yo he conversado con un par de personas que lo van a hacer. Claro. Que son personas que tradicionalmente han votado por la izquierda, que están muy comprometidas incluso con transformaciones muy profundas, que tienen una mirada progresista, pero que ya, digamos, abandonaron la jaraneta y van a sumarse, digamos, a Matei para evitar, digamos, la llegada de Kast a la moneda. Es como el mal menor. Sí, eso pasó el año... Para ellos, digamos. El año 64, José, pasó eso. Hubo una elección complementaria en la agrupación departamental de Curicó, en que la derecha era muy fuerte, era prácticamente un trámite, elección complementaria porque murió el diputado en ejercicio, y se hace la elección, y la elección la gana el Partido Socialista de la mano de Naranjo. La derecha entra en pánico porque dijo, bueno, si perdimos en el lugar en que éramos más fuertes, entonces vamos a perder la elección presidencial de 64 con Allende. ¿Qué decisión toman? Rompen el frente democrático que tenían con el Partido Radical, que era Julio Durán el candidato, lo sacan del camino, no lo apoyan y se van con Frei Montalva como mal menor. Pero esa fue una decisión desde arriba que se hizo coordinación con la gente desde abajo. Acá lo que tendría que ocurrir es que la gente más moderada o más socialdemócrata, si lo queremos ver así, de Janet Jara diga, ¿saben qué? Mi peor escenario, lo peor quiero es que gane Kast. No es que pierda Jara. Y la única, y como tengo la expectativa de que ella podría perder en una segunda vuelta, ¿para qué voy a perder, valga la redundancia, mi voto? Y me voy con Evelyn Matei. Bueno, eso podría ser un movimiento silencioso que finalmente termine, digamos, rediseñando o reubicando a los candidatos. Vamos a la siguiente lámina. ¿A esta expectativa, presidente? Sí, es que es pregunta abierta. Acá Kast estaba bastante bien y está en el mismo lugar. Jara también, porque 2 puntos no es nada, digamos. Sí, te fijas usted en un detalle. Acá la sumatoria entre Kast y Jara está más cerca del 60% que del 50% cuando sumábamos la intención de voto. Esto es lo que tiene que trabajar Evelyn Matei. Un candidato que tiene un 11% de imagen de triunfo no va a ser el próximo presidente de la República. Por lo tanto, el trabajo que le queda a ella, fuera de acortar la distancia con José Antonio Kast, es incrementar la imagen de triunfo, es decir, la sensación de que ella podría ser la próxima presidenta de la República. De hecho, no tiene diferencia estadísticamente significativa con París. No, imagínate. ¿Cómo lo hace? Acompáñame a la mesa. Voy. ¿Cómo ella o cómo su campaña comienza a aceitar una imagen de triunfo no sé, quedan 2 meses exactamente para la elección? No sé cuál es la estrategia que se sigue ahí, ¿qué se hace? Bueno, tiene varias formas de hacerlo. La primera es, la imagen de triunfo se construye mediante, yo diría, 2 grandes factores. El primero es la sensación de que es una candidata competitiva, que si bien va en el tercer lugar, puede amagar al segundo, sobre todo considerando las cifras que acabo de entregar, según CADEM, en que la distancia se reduce a la mitad en tan solo un mes. Y lo segundo es lo que puede generar en los mismos candidatos que la candidata que Matei tiene para el Congreso, es decir, que no se sigan produciendo estas fugas, traslados, porque, claro, el miércoles 17 comienza el periodo de propaganda electoral, ya con pancartas, veremos los candidatos
candidatos que se sacan la foto con ella o alguno que no lo quiera hacer. Eso es crítico y estos números ayudan a que eso no se produzca. Y en tercer lugar, la movilización territorial. Lo explicaba hace una semana, o menos de una semana. Chile Vamos triplica en contingente territorial político al Pacto Nacional Libertario, Republicano y Partido Por lo Social tanto, Cristiano. tiene una maquinaria más acertada. Claro, en senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales. Ya, bueno, presento a quienes van a discutir con nosotros este tema, diputado Ilavaca, diputado Sandón. Quería partir con usted, diputado Ilavaca. ¿Le hace bien o le hace mal a Yanet Jara que se trate a Daniel Jadwe como si fuera Nelson Mandela? Mira, yo creo que la postura que han asumido los líderes del Partido Comunista y Daniel en particular en este proceso han sido un elemento distractor y ha complejizado el proceso de campaña. Nelson Mandela prisionero, Nelson Mandela perseguido. Todo, candidato, y todo el mundo sabía que efectivamente la candidatura de Jadwe tenía pocas probabilidades de ser una candidatura real, lo señalamos en varios Pero yo le foros. pregunto lo siguiente, se lo pregunto desde mi profunda ignorancia y estupidez y todo esto, todos los adjetivos que quieran. Pero yo entiendo que le pueden tener cariño personal, un compañero, pero estar metido en un problema, tendrá que defenderse como cualquier ciudadano. Tendrá que salir adelante, pero ¿por qué construyen este relato como si efectivamente estuviéramos frente a Indira Gandhi o a Mahatma Gandhi? Yo no lo he logrado entender. Yo siempre he señalado que el señor Jadwe debería preocuparse en su defensa judicial y dejar este tema de lado. Hoy día lo que ha hecho con su actitud de intentar seguir siendo un actor político ha sido complejizar no solamente a la candidata, sino que todo el pacto, porque hoy día en uno de los distritos más competitivos de Chile hemos perdido un candidato fuerte. Fuertísimo. Cuestión que complejiza la posibilidad electoral. Guillermo Ramírez está tratándose las manos, digamos. Además, feliz. Porque entonces, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Al final, Jadwe pareciera que no quiere que Jara tenga mayores posibilidades. Lo mismo que Carmona. Bueno, ¿y usted le cae alguna duda que a Jara no la quiere en el PC? Absolutamente. Pero se le hicieron ninguna. una vida imposible. O sea, Sí, desde el día uno. todas las acusaciones que hacían en la interna del PC de que era una suerte como de comunista parqué, una vendida socialdemócrata traidora. No, cuando Jara cuente la historia realmente como fue al interior del PC, la verdad que ahí se va a empezar a saber todo y va a tener mayor sentido. Sí. Y bueno, y la pregunta para usted, mi querida, no sé si quedaron conforme con el desempeño de Matei en el debate. Fíjate que sí, en general quedamos bastante conformes con el desempeño que ella tuvo. Ahora, Parisi le da como bomba en fiesta, Pero yo creo que porque le subió un video, el fin de semana le subió un video bien pesado también, como de ella hablando de una fotografía y le ponía al lado una foto con Pinochet. Yo creo, bueno, fue la pregunta que le hizo, pero yo No, creo claro, que, pero fíjate que yo creo que esas cosas al final hoy día te terminan mermando en este caso a Parisi. Yo lo vi al menos en mi distrito, la gente, las mujeres estaban muy enojadas, o sea, porque es como de alguna forma como usar una pesada gratuita que no está dentro del terreno de la idea, que es como... Y sobre todo que yo creo que se equivoca porque viene de un hombre a una mujer. A ver, digamos, todavía tenemos una cultura bastante machista, como dice, uno dice, eso no se hace. Y de hecho ayer me tocó, después del Te Deum evangélico, señores me decían, pero qué maleducado, qué ordinario. O sea, se sintieron que como que se pusieron los pies de Matei, que además reconozcamos que Evelyn, yo no sé lo hubiera hecho yo. Yo no sé si agarro, no sé, el té supremo y se lo hubiera tirado en la cabeza y ella salió muy bien, yo diría muy republicana. Ya, su pero, salida, a ver, ¿no? le pregunto a Mauricio, ¿quién gana Parisi pinochetizando a Evelyn Matei? Además, creo yo, no sé qué pensarán los demás, pero a mí no me causa... O sea, ¿a alguien le cabe alguna duda o es una sorpresa que Evelyn Matei en algún momento fue cercana a la dictadura? Es como, ¡oh, sorpresa! Es como, claro. Desclasificamos los archivos secretos X. Obvio. O sea, sabemos su comportamiento durante la detención de Pinochet en Londres, sabemos la cercanía que tuvo en algún momento con el régimen, sabemos... Todo eso se sabe, ella lo ha reconocido, ha dicho que cambió, que repensó las cosas, que se... O sea, tampoco estamos desclasificando digamos, una revelación de Fátima con esto. Sí, sabría... Uno de los secretos. O sea... Hasta los de Fátima se saben. O sea, ya. imagínate. Si es que llegara a ganar Kast o Matei, tendríamos al primer presidente de la República que votó por el sí en el plebiscito del año 88. No es una cuestión menor, pero es un dato, es un antecedente. Respecto a lo de Parisi, claro, este tipo de acusaciones o declaraciones lo que hacen es fortalecer su idea de que, entre comillas, ni los fachos ni los comunachos están en condiciones de resolver los problemas de Chile. Entonces, automáticamente lo traslada al pasado. Yo estoy de acuerdo contigo. Parisi ha estado en una obsesión por
pinochetizar a Matei desde el debate y no en radicalizar a Jara, digamos. No, claro, ¿por qué? Porque le tiene sangre en el ojo. Recuerden ustedes lo que pasó el año 2013. En el año 2013, según las encuestas de opinión de la época, Parisi venía agarrando a Matei para la elección presidencial de ese año, y Matei sale y lo plancha con una noticia respecto a que los colegios de Parisi y su hermano no habían pagado las cotizaciones. Entonces, hay una pasada de cuenta, lo intentó emplazar, y Matei respondió con mucha clase, por lo menos. No, la vuelta fue bastante asertiva. Y te voy a decir que además fue con mucha clase y también fue como de otra altura, porque también podría haber dicho, mira, cómo trata a las mujeres, porque tú no le pagaste, no sé, igual deslizó algo, sí, pero solo lo deslizó cuando dice un tratamiento propio que le hace a las mujeres. Pero podría haber sido como haber llegado como haber sido más amarga en el fondo. Más amarga y no lo fue. No fue así. ¿Qué opinión tienes tú del Mandela Jadwe? De Nelson Jadwe. Sí. Ahora, hay varias Daniel cosas, Mandela. Sí, hay varias cosas que las quería compartir con Marco y también preguntarle, porque, claro, el hecho que hayan sacado a Jadwe de ese distrito le va a traer un tremendo problema al Partido Comunista. Fíjense ustedes que el año 2021, con la votación de Carol Cariola, le daba para 3 diputados. El PC calculó mal, llevó solamente 2 candidatos y de carambola le entregó un diputado al Frente Amplio. Así es. ¿Sí? Entonces, los que más celebran hoy día con la salida de Jadwe del distrito 9 no es ni la UDI ni RN, no. Son los compañeros del Frente Amplio, puede ser un DC, puede ser incluso un socialista. Entonces, es el primer punto. Y lo segundo, no sé cómo ves tú esto de, claro, de que Jadwe haya salido de la primera plana política al evitar, porque evita el conflicto ya más directo con el PC, por lo menos la candidata, aunque igual va a persistir, pero con Jadwe era muy distinto. Segundo, evita la foto, porque los candidatos se sacan la foto con sus presidenciables, la evita también. También la campaña se va a desjadweizar. Creo que también a ustedes les favorece. Entonces, lo que te quería consultar de manera muy directa, ¿cómo ves tú eso? Es decir, si tú en un principio apoyaste o no apoyaste la postulación de Jadwe y si te parecía una idea razonable o no. Mire, yo siempre dije, y están los registros públicos, nunca consideré buena idea la candidatura a Jadwe. Siempre he dicho que Jadwe debería preocuparse lo urgente y su situación procesal. Porque esto se sabía. Yo soy abogado de profesión, además soy miembro de la Comisión de Constitución, y si hay algo que sé, son los requisitos para ser candidato. Y él estaba acusado, iba a pasar. Claro, él se hizo con su qué, en el fondo. O sea, él dijo, no, me voy a defender con los mejores abogados para ir al Trícel, pero resulta que el fallo del Trícel fue en categoría. Era claro. Pero sí es súper claro. ¿Cómo pasó el CERVEL? No, pero es que, no sé. Parece que la medición fue un poco previa, recién había sido acusado y está recién firme la sentencia de la acusación. No, mira, entonces, respecto a Jadwe, está bien, o sea, a ver, si hay o no la llamada lawfare, que efectivamente aquí hay una operación, todo eso es admisible, puede ser. Y se puede investigar y él puede ir a todos los tribunales que quiera. Nadie le está quitando su derecho a defenderse de lo que él considera injusto. Habrá que ver qué resuelve la justicia respecto particularmente del caso. Pero pelota al piso. O sea, si yo estoy con una candidata que está competitiva en una elección súper compleja para ella, que viene del mundo además del progresismo, pero específicamente del mundo comunista, no voy a ponerme a tratar a Jadwe como si fuera, insisto, Nelson Mandela o al Mahatma Gandhi. O sea, dejo a Jadwe que él se defienda, le haré una llamada privada y ya está. Pero todo lo que se ha montado desde la izquierda en el discurso, principalmente del PC, respecto a que él es un perseguido de guerra, un veterano de Vietnam, yo diría que es importante que desde el PC hagamos esa diferenciación por lo que está diciendo Marco, porque en el fondo el PC es el que ha insistido, y bueno, vimos la reacción que ha tenido Janet Jara, pero imagínate que se hubiera dado que podríamos haber tenido una persona electa, que ya pasó alguna vez, electa, que puede haber sido desaforado. Podría haber estado 4 años. Todos sabemos cuánto no es el único caso que tenemos ese. No es el único caso. Eso te digo, han habido otros casos. Tenemos otro diputado que también está en lo mismo, que es candidato a senador. Por eso, pero Calixto. Y nosotros por eso mismo, con el dolor del alma, porque reconozco que soy muy amiga de Calixto, nosotros se tomó esa decisión de que no fuera con nosotros, justamente para evitar cualquier problema posterior. Quería ir a Harold McNichols. No sé si les llama la atención o les generó interés su desplante o su posición en el debate y si efectivamente podría ser un colaborador de Evelyn Matei en un mediano plazo.
Ya, parto yo. Parte bueno, voy a tener una opinión distinta a la mayoría de la gente. No pero, sé, yo digo, no, yo no lo conozco tanto, la verdad. Si bien tuvo un desempeño que uno podría catalogar como razonable, las encuestas muestran que eso no produjo prácticamente ningún efecto. O sea, la gente puede percibir a Mike Nichols como un personero relevante de la NFP, pero no lo percibe necesariamente como una figura presidencial. Me voy a tragar mis palabras si es que Mike Nichols en las próximas encuestas de opinión comienza a aumentar, no sabemos ¿verdad? si alcanza la encuesta a tomar ese... Claro, la encuesta Cadem por lo menos sí lo alcanza porque Sí, se hizo después del debate. El tema es que no vamos a tener tantos debates donde se supone él podría lucir. Por lo tanto, yo veo difícil que él se transforme en una figura competitiva para esta elección presidencial que parece estar siendo disputada ¿Qué te parece su desempeño? Obvio, me pareció un desempeño razonable, Correcto, o sea, al lado de... Mejor de lo esperado. Sí, No, mejor o de sea, lo ni esperado siquiera, y claro, al lado de la polarización que existía, Eso, parecía como un Sí, pelotón país la marina. es que yo creo que, a ver, para mi gusto, no fue algo extraordinario su desempeño, fue normal. Y en definitiva, obvio, ante el nivel de combate que existía en lo otro, era la persona seria que no se metía en ningún tipo de lío, pero tampoco es relevante en términos porcentuales. O sea, estamos hablando de alguien que está marcando Pero el también tuvo cosas sorpresivas porque era como más bien apagado, por decirlo así, digámoslo, y tuvo respuestas también muy rápidas cuando le hablan del norte, no sé qué, o sea... De las minas antipersonales. Sí, creo que y fue de las el punto. minas fue muy duro. O sea, yo creo que fue una sorpresa, al menos yo lo conozco harto, y él es una persona, una muy buena persona. Y yo creo que se mantuvo en eso y para mucha gente fue sorpresa. No da como para, tal vez, en la estatura de un candidato presidencial. ¿Nunca la Evelyn Matei sumándolo eventualmente? No. O sea, o al menos mostrando su voluntad. Es que lo que pasa es que hacerlo. yo creo que existió, yo no sé exactamente cuál es lo que motiva a Evelyn Matei, te lo digo así abiertamente, pero la disposición al diálogo, yo te diría que todos los candidatos, las dos personas que mostraron una disposición a consenso, a diálogo y cosas así, fueron ellos dos. Yo creo que tal vez el estilo fue un poco más parecido de la confrontación que existía en el debate entre otros de los candidatos. Confrontación que antiguamente tenía muchos réditos, que a la gente le gustaba, y yo creo que hoy día, después de ver la encuesta Cadem, los que fueron más violentos no sacaron tal vez los resultados que ellos estaban esperando. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo, Mauricio, que Kast no dice nada de nada? A Kast le están comenzando a incomodar los debates para sorpresa mía, porque se supone que uno de sus grandes atributos pasa por confrontar ideas con el resto. El punto es que ya dejó de confrontar tantas ideas y está muy pendiente de lo que haga o deje de hacer la candidata Jara o el gobierno. Está muy monotemático. No es que el candidato esté desgastado necesariamente, pero esa estrategia me da la sensación de que se está agotando, y por eso hemos observado de manera muy lenta un retroceso en las encuestas de opinión. Pero, ¿sabes? Yo creo que lo que pasa con Kast en particular es que él quiere sacarse el estigma de ser el ultrón de derecha, de ser la persona puntúa de derecha, y quiere dejárselo a Kaiser. Entonces él se ve más moderado porque sabe que la única manera de crecer, porque ese voto de derecha extrema él lo tiene, es mirando hacia el centro. Y por eso ha bajado un poco su nivel de odiosidad. Las revoluciones. Exacto. Entonces, yo creo que es eso, porque Kast sabe que él va a pasar a segunda vuelta. Y recordemos también, y mirá las cifras del año 2021, que la primera vuelta es una elección absolutamente diferente a la segunda vuelta. Sí. Y en la primera vuelta, él va a marcar lo que va a marcar y va a ser, ¿Tú crees va a que ser ahí, electo. Mauricio, no sé, cortito, yo no creo que le dé a la Mauricio, Evelyn Matei. ¿no se podría pegar Evelyn Matei un gran Boric? Es O que sea, llegar a la segunda vuelta y lograr ganar. Que Boric también También digamos fue que lo venía del mismo, mundo sí. comunista, pero venía de un mundo Tiene mucho, a ver, progresista, rupturista. Era de los más rupturistas en el Congreso, era de los más rupturistas. Entonces, y logró de alguna u otra manera frente a Kast ordenar la fuerza, ¿o Claro, no? y ahí Tan estábamos en un contexto en que veníamos saliendo de un plebiscito, del estallido social, del plebiscito constitucional, de la elección de miembros de la Convención Constitucional, en que la izquierda arrasó, en que tuvo un resultado legislativo ampliamente favorable. Entonces eran otras condiciones. Ahora Matei lo que necesita es, insisto, Porque uno seguir podría decir, reduciendo esa ventaja uno y podría mejorar decir, su imagen de Trump. uno podría decir Kast es Kast y Matei es una suerte de Sichel, ¿o no? O sea, lo podría Si uno, argumentar. si uno estableciera, digamos,
un cruce ahí. Con la diferencia que Sichel nunca usó lo que usted mencionó al principio, la infraestructura que nosotros tenemos a lo largo de todo Chile, porque yo te diría que el gran error, y se lo dijimos, fue justamente porque él ganó con un sistema, ¿no? ¿Te acuerdas que eran los independientes, ganó las primarias? Y él pensó que esa técnica le iba a funcionar con una presidencial. Yo recuerdo haber sido candidata parlamentaria y no había caso de conseguir las palomas para poder ayudar, porque pensaron que esa misma técnica le iba a resultar y él lamentablemente no utilizó la infraestructura que tenía todo Chile. ¿Cómo resolvió el presidente Boric su situación en segunda vuelta? ¿Tú dices que no es lo mismo de lo que le va a tocar enfrentar a Jara en segunda vuelta? No es necesariamente lo mismo, primero porque ella es parte de la continuidad, es parte del gobierno. Sí, y creo que se los comenté, tengo una base de datos del año 2005 en que en todos los presidentes de América Latina, todas las elecciones, el 85% son, las oposiciones son las que ganan. Por lo tanto, lo tiene cuesta arriba. En lo que hay que defenderse, eso sí, para el oficialismo, es en la legislativa. Porque se puede dar una situación bien crítica para el oficialismo si es que Kast o Matei llegan al poder y adicionalmente tienen mayoría en Cámara y Senado. Bueno, ¿qué le pasó a Trump? En Cámara y Senado, en Cámara necesita 78, en el Senado 26 y según las simulaciones que uno puede hacer, no están tan lejos de un resultado de esas características. Eso es muy importante, el tema del Senado y la parlamentaria, o sea, las dos cámaras, es muy importante. Bueno, nosotros al menos yo mi primer periodo legislativo éramos minoría. Y de verdad que muchas veces uno decía, bueno, aquí vengo, porque era un no a todo lo que decía el presidente. O sea, el presidente de la República, hoy día cualquiera sea, tiene claro que no saca nada si no va con un contingente importante. Bueno, por eso que yo creo que el gran cambio que hay que hacer en Chile es al sistema político. Sí. Bueno, vamos avanzando. Sí, pero vamos avanzando bastante lento porque perdemos mucho tiempo. Bueno, pero hemos querido, pero el gobierno no ha querido tomar. Mira, yo fui al ENADE el año pasado. Y el presidente de la República se comprometió frente a toda la ENADE completa en mayo del año pasado que iba a estar listo todo el sistema y lamentablemente no ha podido hacer. A mí me parece que indexar, bueno, no sé, quizás con elecciones de mitad de periodo o de alguna u otra manera generar una composición distinta de las cámaras, umbrales de votación, hay tanto que ver ahí. Sí, respecto a ese tema, yo comparto y lo hemos discutido en muchas oportunidades en la Comisión, que es necesario poder hacer una reforma profunda al sistema político y la reforma que hoy día nos plantea es una reforma bastante cosmética y esta gran reforma que nos plantea el Senado, no el umbral del 5%, hay algunas normas interesantes, pero eso no es nada. Tenemos un problema más grave que el sistema político, tenemos un problema en el sistema de partidos políticos, donde está la escoba, donde un grupo se pone de acuerdo, un grupo de amigos y toman las decisiones que quieren y designan los candidatos también y le dan las privilegios. Y ya hemos visto las consecuencias de eso. Entonces, esta cantidad de grupos que existen en el interior del Congreso es una de las patitas que tienen problemado el sistema político. Del binominal a la hiperfragmentación y terminamos por eso, nos fuimos de un lado hacia el otro, pero por eso... Pero hoy día no existe intención de nadie, nadie poder hacer esta reforma profunda. Es poquito el avance, pero se está comenzando. A menos que espérate un poco, pero es que nada es nada. Y algo va a pasar al menos en la próxima Con eso no elección. se va a resolver... No, pero vamos avanzando. Y tener un problema de la democracia al final. Es decir, si queremos efectivamente soluciones a los problemas que la gente hoy día requiere, necesitamos hacer una reforma profunda en nuestro sistema político. Claro, porque la gente lo que percibe hoy día, la calle, vamos a la calle, como dice la abuela, porque yo encuentro que la discusión se hace tan... vamos a la calle, como ¿quién está en la calle? Una tan recursiva, como tan ensimismada, ¿no? En la calle... La gran posición de la opinión pública es que el sistema no resuelve. Nada. Y la mayoría de las personas no tienen ni siquiera tanta afiliación, sino que esperan que se resuelva de alguna manera, porque ellos delegan poder para que se resuelva. Así es. Ya, pero espérate un poco, pero el caso de ella, vamos en concreto, arrastró 2 personas que no tenían ni mi voto, no sé. ¿Quién? La Pamela, tú dices... No, cito a la Pamela porque la Pamela... No, por eso te digo, pero ese es el punto de la... Por eso te digo, pero ya, y eso no sé si es buena democracia o mala democracia que después una persona que tenga... Pero eso no se resuelve tampoco. No, pero sí, pero te piden... Sí. Esas son las cosas que tenemos que arreglar. Sí, a ver, varias sugerencias, recomendaciones en el contexto de la discusión que ustedes tienen. Y creo que lo han discutido. Bueno, lo obvio, los requisitos para formar partidos. Ya sabemos que van a subir producto del voto obligatorio, va a votar más gente y la exigencia para formar partidos va a aumentar. Yo siempre he recomendado que en lugar del 0,25% de las firmas dentro de una región volvamos al 0,5, duplicar la
exigencia para formar partido. Primero. Segundo, bajar la exigencia para extinguir partidos. Es decir, que un partido político, si no obtiene un determinado... no quitarle los legisladores, pero sí que pague los costos de no sacar los suficientes votos para que sea eliminado. Y cuando un partido sea eliminado, Jimena, si se quiere reinscribir, aumentarle más las exigencias. Con eso vas a desincentivar la corriente de entrada del sistema de partidos, que es la llave. La llave está muy abierta, es muy fácil formar partido. En segundo lugar, lo que creo que también podría ser útil, hay mucho independiente y ahí los partidos tienen una tarea, que es la formación de militancia. Según la última base de datos que tengo de todos los candidatos, el 26% son independientes o independientes de partido. Estoy haciendo un estudio respecto a cuán indisciplinados son, es decir, cuánto cruce hay de una bancada hacia otra. Al parecer los independientes son más proclives a indisciplinarse, cambiarse de bancada y con eso generar un tremendo problema en la eficiencia interna que tiene el Congreso. Por lo tanto, hay que trabajar en eso, en el sentido. Porque, claro, para un partido es súper fácil, Marco, nombrar un famoso como candidato. Sí. Me ahorro todo el costo de formación de militante, lo coloco en mi lista, me va muy bien y después cómo lo controlo si es independiente. Muy difícil, yo creo que eso es súper importante. Lo que pasa es que la representatividad y la proporcionalidad no sirve de nada o sirve de muy poco porque no es un fin en sí mismo. Eso es lo que no entiende digamos, el mundo político. La democracia representativa, con su evidente representatividad como parte de su definición, si no gestiona y soluciona, no sirve de nada. O sea, con tener representado a 3.500 grupos en una asamblea, si eso no resuelve, la verdad es que se queda en una cosa absolutamente estética. Entonces hay que tratar de equilibrar la representatividad, la proporcionalidad del sistema, pero no hacerlo ineficiente. Pero si es una cosa... Yo soy un imperfecto idiota, un tontorrón, pero el de todo sistema el más ineficiente lo hemos vivido ahora. El más ineficiente con este nivel de atomización ha sido muy difícil de llegar a acuerdos. Bueno, o sea, yo me abracé con el tema de las pensiones porque de verdad que costó muchísimo, pero se logró a pesar de las condiciones que estábamos viviendo. Exacto.